Acójanse. Estamos nuevamente en Vértice Crítico. Este abrazo de pensamiento y palabra. Amigas y amigos, Vértice Crítico está en el aire. Yo soy José Espinal Marcelo, Joselito, y le doy la más cálida bienvenida a esta nueva edición de un espacio donde la reflexión no es un adorno, sino una herramienta para comprender el presente y transformar lo imposible. Porque aquí creemos profundamente que la crítica también es un acto de creación. A quienes nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales de Teleatlántico desde Puerto Plata, República Dominicana, bienvenido. También a quienes se conectan por la emisora Al Son del 23 en los 94.7 FM en Caracas, Venezuela. Gracias por ser parte de esta comunidad de ideas que se prolonga por toda América Latina, que no se conforma con lo superficial, sino que piensa, critica y propone. Le invito como siempre a apoyar este proyecto, a suscribirse, a activar la campanita, compartan el contenido y déjennos sus comentarios. Este espacio existe por ustedes y para ustedes. Su participación le da vida, dirección y sentido. Llegamos a ustedes gracias al agua que tomamos en mi casa, que toma mi familia y que desde luego tomo yo cada día, porque el agua es salud. Y el agua que yo tomo es agua H2 Clat, procesada por la cooperativa La Altagracia, agua de la más alta calidad y al mejor precio del mercado. Agua confiable, agua que consumo en mi hogar y recomiendo sin reserva. Agua H2 Clat, calidad garantizada. Y ahora, ¿quién nos acompaña en el día de hoy? Con la amabilidad del señor director, conozcamos junto a nuestro invitado esta noche de la mano de Jonathan. Preséntenos, señor director, con quién hablaremos en este vértice crítico. Mientras tanto, yo me tomo mi agua H2 Clat. Nosotros queremos exigirle a la Fiscalía que retire una placa que está en el Palacio de Justicia, en la entrada de la Fiscalía, de Jean Alain Rodríguez, porque no es posible que se le haga un monumento a una persona que la propia Fiscalía y la propia Procuraduría General de la República entiende que es una persona que ha violentado las normas. En un país donde la palabra pública suele extraviarse entre el ruido y la indiferencia, hay voces que insisten en pensar, cuestionar y proponer. Hoy en Vértice Crítico nos acompaña una de esas voces alternativas, Ramón Monchi Estrella, abogado, dirigente político y presidente del movimiento Gentío Político Social GPS. Ha construido una trayectoria marcada por la coherencia y el compromiso. Desde sus años de lucha estudiantil en la UAS hasta su paso firme por la dirección del Colegio de Abogados en Santiago durante 2 periodos, Monchi Estrella ha convertido el debate democrático en un ejercicio cotidiano de responsabilidad cívica. Con maestrías en enseñanza superior, derecho penal y procesal penal, su mirada combina el rigor académico con la sensibilidad social. Sus intervenciones en la esfera pública lo han posicionado como un referente crítico frente a temas que atraviesan nuestra realidad. La corrupción y sus estructuras, la desigualdad política, las fallas de nuestro sistema educativo, la urgencia ambiental, el panorama internacional y los desafíos de la democracia dominicana. Hoy entra a este espacio no solo como invitado, sino como un interlocutor de un tiempo que exige valentía intelectual y claridad ética. Bienvenido a una conversación para pensar más allá de lo común. Bienvenido a Vértice Crítico, Ramón Estrella Monchi. Saludos, Monchi, bienvenido. Y
Gracias por aceptar este encuentro, este diálogo en Vértice Crítico. Saludo José Espinal, Joselito, saludo a todas las personas que por diferentes vías se conectan y ven este vértice crítico cada semana. Eh, El interés nuestro es contribuir a ciudadanía responsable en nuestro país y a producir un cambio profundo en la sociedad dominicana para la inclusión de todos y todas en una nación que nos pertenece a todos. Debo manifestarte, Monchi, a ti y a las personas que están en sintonía con nosotros, que siento una alegría especial, un júbilo que uno siente en el pecho cuando el invitado que recibimos pertenece a una misma generación y a ese trayecto común donde se ha tejido lucha, aprendizaje, sueños que todavía nos sostienen. Y ver a Monchi avanzar, construir, aportar, abrir caminos, no solo es un motivo de orgullo personal, sino es una celebración colectiva, porque cuando uno de lo nuestro crece, crecemos todos y hemos visto cómo desde el movimiento estudiantil, una construcción limpia, luego en el movimiento social, a nivel gremial, a nivel profesional y a nivel político. Y de esa manera quisiéramos iniciar hablando de la parte más cercana, de la parte humana, para que aquellas personas que en toda Latinoamérica nos ven y nos escuchan puedan conocerte un poquito más, además de las personas que ya te conocen. Ramón Estrella es abogado, académico, un dirigente político, como narra su trayectoria desde la UAS como dirigente estudiantil hasta convertirse en coordinador del grupo del movimiento gentío que tiene la sigla GPS. Quisiéramos, Monchi, que tú hicieras un recuento de cuáles son tus orígenes y cómo llega a este nivel de compromiso y de responsabilidad desde un espacio político-social nacional. Bueno, Monchi Estrella, Ramón, soy el octavo hijo de Emiliano Estrella y de Élida Céspedes. Papá ya falleció hace 7 años. Tengo una esposa, 3 hijos. Ya tiene 32 años, la mayor. Nací en Tamboril, un campo de Tamboril llamado Macelles. Estudié en el Liceo Nocturno Tamboril y el Liceo Fausto Jiménez. Me inicié en el movimiento estudiantil cuando estaba en el segundo bachillerato en el Liceo Nocturno Tamboril, en la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNED, en ese momento. Y después, cuando pasé al Liceo Fausto Jiménez, me incorporé a la Fuerza Juvenil por el Socialismo, FJS. Desde ahí, conjuntamente con los estudiantes de bachillerato, participamos en el Comité para la Defensa de la Educación Pública Nacional, CEDEPUNA. Y esa organización, conjuntamente con otras organizaciones, como la Unión Democrática Estudiantil Orlando Martínez, el Frente Estudiantil de Liberación Freddy Mesa, y otros grupos formaron lo que hoy es la Fuerza Juvenil Dominicana en mayo del año 1996. Yo fui su primer coordinador nacional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De ese grupo llegué a ser miembro del Consejo Universitario de la UAS y del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Estudiantes Dominicanos. También representé en ese primer lustro de 1990, de la década del 90, a la Fuerza Juvenil Dominicana en el segundo lustro, en el comité permanente del colectivo de organizaciones populares, que en ese momento dirigía Ramón Armanza y después Fernando Peña.
ahí me involucré en las luchas estudiantiles. Me gradué de abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en junio del año 1998. Y desde ahí hemos iniciado una carrera de ejercicio profesional básicamente dirigido a la defensa de derechos fundamentales y a representar a los movimientos sociales en su defensa de sus luchas, porque la lucha social es la que determina conquistas a favor de la población. Y en ese marco hemos participado durante estos 25, 27 años, fundamentalmente, asumiendo la profesión. Llegamos a ser presidente del Colegio de Abogados en la seccional Santiago en el año 2015 al 2020. De manera independiente, en las elecciones del 2017, derrotamos a la partidocracia, a sus planchas, tanto la plancha de ese naciente PRM en ese momento y del Partido de la Liberación Dominicana. Y hicimos una gestión que la sociedad en su justo valor la valora y la recuerda. Dentro del movimiento gremial logramos conquistas en lo que tiene que ver con la necesidad de los abogados. Se crearon distintos tribunales en Santiago, los tribunales colegiados, que solamente eran 2, pasaron a ser 4, las salas civiles, que solamente eran 4, llegaron a 7, y en el marco laboral se constituyeron los jueces liquidadores para acelerar ese proceso. También desarabilizamos en ese momento los parqueos del Palacio de Justicia, que estaban llenos de chatarra, y impedimos que la gestión de Abel Martínez subiera las tasas de impuestos para los registros de actos, haciendo jornada de protesta en la calle de los abogados, que movilizamos cientos de abogados en marcha hacia el Ayuntamiento de Santiago, y tuvo que revertir esos impuestos buscando salidas salomónicas a este tipo de acción. También en nuestra gestión como parte del Colegio de Abogados, asumimos la lucha contra la impunidad y la corrupción. Y la sede del Colegio de Abogados participó en todo lo que tiene que ver con Marcha Verde. Allí se inscribieron los ciudadanos de Santiago en el Libro Verde, y recibimos como dirigente la antorcha verde cuando llegó a Santiago. Además, hicimos un plan de formación de más de 100 diplomados en 5 años dirigido a los abogados, y 4 maestrías, una maestría en Derecho Administrativo y Derecho Laboral, una maestría en Derecho Constitucional y en Derecho Inmobiliario. Es decir, en lo que tiene que ver con la actividad política, social, gremial, avanzamos. Milito en el pensamiento de izquierda, sobre todo el pensamiento marxista, y desde eso he participado en su momento en la Dirección Nacional de la Fuerza de la Revolución, en su comisión política, y desde el año 2021 hacia acá impulsamos una simbiosis entre movimiento político y movimiento social, que se llama Gentío Político Social, que busca poner las ideas progresistas, las ideas de izquierda, la idea de cambio real, la idea de transformación en el imaginario de la gente en la República Dominicana. Es decir, nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestras ideas, aunque son buenas, no, la lucha que hicimos, siendo correcta en muchos casos, pero no tenía la vinculación social, la vinculación con la sociedad que amerita que la gente piense no solamente en el dirigente social, en el dirigente popular, en la lucha de calle, sino que también se ejerza la actividad política para dirigir, para hacer cambios profundos en una sociedad. Y en eso es que consiste Gentío Político Social. Monchi tiene maestría en enseñanza superior en Derecho Penal y Procesal Penal. Ahorita vamos a hablar un poco de la parte política y de la parte social. Quisiera saber cómo
esta formación académica que tienes ha incidido para construir esa mirada que tiene de justicia social, de un compromiso ético, de lucha contra la corrupción? ¿Cómo esa formación académica tú la has convertido en una práctica social, eh, si se quiere, colectiva? Porque todo esa enseñanza, ese aprendizaje y esos logros que tuviste en el colegio de abogados, tienen que tener una raíz, además de tu formación marxista. Cómo eso se transmite desde la formación a la práctica. Bueno, cuando yo me gradué de abogado en el año 1998, específicamente en la fecha 14 de junio del año 1998, nosotros veníamos de recibir en nuestro país por primera vez al comandante Fidel Castro Ruz. En esa época de batalla, nosotros movilizamos al país en la apertura a lo que era un clamor de la sociedad progresista de que tuviésemos relaciones diplomáticas con la República Socialista de Cuba y movilizamos el país. Eso trajo confrontaciones con sectores que querían impedir la presencia del líder cubano en la República Dominicana y constituimos ese comité de recibimiento al comandante Fidel Castro. Eh, Inmediatamente en ese año pasó lo que llamó el ciclón Yol, que devastó parte del sur del país, la parte de Tamayo, Jimaní, y nosotros fuimos parte de la coordinadora de solidaridad nacional, CONASOL, Coordinadora Nacional de Solidaridad, organizando desde el pueblo la solidaridad. Hicimos maratones en distintos canales de televisión, todo esto. Y nuestro primer caso que nos marca es el caso Orlando Martínez, en el cual asumimos ser parte civil constituida junto a un equipo de abogados trascendente en ese momento, y uno empezó a cargar los papeles y a dar opiniones sencillas porque era recién graduado, y fuimos tomando niveles de notoriedad. Tuvimos en los tribunales defendiendo a Efraín Ortiz, muerto en la marcha cimarrona de 1992, y que ya a principios de siglo fue que logramos que vaya a la justicia esa persona que lo asesinaron. Pero también defendimos dirigentes populares. El caso de Furi en Navarrete, fuimos los actores civiles. Recuerden algunos casos de excesos policiales. Policía no me mate, que yo me paro. Una campaña que asumimos y en la cual logramos que distintos policías fueran condenados por hechos que la cerraban con la propia ley policial, muertos en Pueblo Nuevo, muertos en Navarrete, y decidimos constituirnos en actor civil en beneficio de esas víctimas en el campo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Participamos de su consultoría jurídica durante más de 10 años, impartimos docencia en derecho penal y es una vida, es decir, vivimos apegados a esos principios que tienen que ver con la defensa de derechos fundamentales, que tienen que ver con la defensa de los derechos ambientales de la población, los derechos a la sociedad expresarse, los derechos a organizarse. Recuerden que en Marcha Verde, por ejemplo, se quiso prohibir que el área monumental de Santiago se utilizara para acampar, para expresar la opinión de que esta sociedad necesita que haya mayor pulcritud, que haya mayor transparencia, y
con simplemente con montar un campamento para que la gente se exprese de manera pacífica. Ese campamento fue eh, asediado, fue destruido por la Policía Nacional y finalmente logramos que la policía tuviese que pagar y reinstalar el campamento. Sí, son muchas luchas. Hemos participado en la lucha de Loma Miranda, en la lucha contra la cementera, en la lucha por el 4% de la educación. En fin, hemos acompañado a este pueblo en los últimos 35 años en todas sus luchas y estamos dispuestos a seguirlo haciendo hasta el final de nuestros días. Yo sé que muchos de los amigos que están conectados a través de las diferentes plataformas quieren escuchar tu opinión sobre la coyuntura social, política, económica nacional y sobre todo los temas de debate internacional. Sin embargo, yo quisiera aprovechar tu experiencia para hablar un poco previo a esa conversación sobre el sistema de justicia y el nuevo Código Penal. Y desde tu experiencia, quisiera que tú nos abordara como abogado penalista, cómo evalúa el sistema de justicia de República Dominicana al día de hoy. Mira, hay una corriente bastante conservadora eh, en el marco no solamente nacional, sino hasta internacional del derecho penal. Y ven el derecho punitivo, la persecución, como la condena, como mientras más severa la condena, menos delitos van a haber. Y la historia ha demostrado que no. Entonces la República Dominicana no escapa a esa concepción equivocada que se tiene. Nosotros tenemos un código actual que viene desde el siglo de los 1884, código francés, la réplica del código francés. Indudablemente que la sociedad reclama, amerita que haya un nuevo código penal dominicano. El hecho de aprobarlo es un paso de avance, independientemente de que hay muchas falencias que deben corregirse y que obligatoriamente el Tribunal Constitucional y la misma sociedad va a ir reclamando con el tiempo. Por ejemplo, no se puede aprobar un código que lo que busca es articular todas las leyes juntas. Eso es un código, que haya un compendio de que todos los delitos, los crímenes y sus sanciones estén en un solo libro de fase búsqueda. Entonces tú no puedes empezar aprobando un código sacando temas del propio código, como tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, como tiene que ver con la preservación de la vida de la mujer cuando en un embarazo está en riesgo su vida. Son de las cosas, de la falencia que tiene, pero también en ese código faltan los derechos ambientales que debe hacerse. Y hay un exceso de punibilidad, es decir, de aplicación de penas para casos que no lo merecen y sanciones menores para otros casos que sí ameritan penas. Nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de la lucha anticorrupción, en la cual la hoy Procuradora General de la República estableció que lo que Leonel cometió supuestamente eran cuestiones que riñen contra la moral, contra la ética, pero que no estaban sancionadas en el código penal, el cual está vigente. Entonces, todo esto de la persecución a la corrupción tenía que aprobarse o tiene que aprobarse declarando la imprescriptibilidad de los delitos que son cometidos contra el colectivo, contra la población en general. Porque no es lo mismo un robo a un ciudadano que un robo a la sociedad. Es decir, cuando a mí me hablan de que se robaron el dinero del hospital, entonces están poniendo en juego la vida de centenares de miles de personas. Cuando se habla de que hubo corrupción en el manejo de los recursos que tenían que ver
con la lucha para detener una pandemia como el COVID-19, entonces eso no puede quedar impune. Pero también cuando la sociedad le da la facultad a un ciudadano de perseguir los actos delictivos y se asocia o participa de ellos, como en el caso de la persecución que se hace al ex procurador general de la República, entonces eso no puede tener la misma sanción de un ciudadano común. Y nosotros hemos planteado que en ese nuevo código, en esa nueva ley contra la criminalidad organizada, que aquel funcionario público, sea policía, sea juez, fiscal, que tenga una función y comete un delito, eso sea un agravante de ese delito, para no darle el mismo matiz de una persona. Es decir, es más culpable a aquella persona que la sociedad y el Estado le da la posibilidad de perseguir el delito y lo comete. Entonces, es una de las interrogantes que nosotros tenemos. El código actual no resuelve ese problema. El ¿Tú código crees? aprobado, pero indudablemente que necesitamos un nuevo código penal. ¿Tú crees que la ausencia de esos temas de última generación y la prevalencia de un código, si se quiere, retrógrado, está condicionado por presiones de carácter religiosa y política y económica de la clase dominante? Eh, hay hay diversos factores, ese es uno. Pero el principal factor que nosotros tenemos es que la sociedad no ha llegado a cualificar quiénes son sus legisladores. Es decir, usted no puede tener un legislador ambivalente, un legislador que actúa en función de la presión que hace un grupo religioso o no. Usted tiene que tener legisladores que participen por el bienestar de la sociedad, por la equidad social, por tener una sociedad lo más, vamos a decir, equitativa posible, una Y sociedad sin algunos de ellos con exclusión. cuestionamiento de carácter ético y moral también, Entonces, legislando. esa parte, nosotros tenemos legisladores que lo único que tienen es dinero, no tienen, no piensan, solamente van a levantar la mano en el Congreso. Y eso es lo que permite eso. No es la Iglesia Católica, porque todos somos católicos como pueblo. No es el problema de la Iglesia Católica, es que también esa cúpula de la Iglesia Católica se ha enquistado ahí con las peores ideas en términos de reacción, y eso hay que cambiarlo. Y la única forma de cambiarlo es tener un parlamento, un poder legislativo que actúe en consonancia con los derechos fundamentales, con los derechos de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y hasta séptima generación. Nosotros tenemos que pensar que el problema de sacar arena del río o de los ríos no es un problema de conseguir recursos, es un problema de que no le dejamos agua a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos. Y ellos necesitan vivir en un país donde sea vivible, el hábitat le permita eso. Y esa es la responsabilidad de la generación de hoy, dejar un país que para las generaciones que vienen se pueda vivir. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer énfasis. Y esos legisladores que nosotros tenemos, que una parte son rifeas, vienen, no son banqueros, son rifeas. Otra parte vienen con subsidiados e impulsados por actividades ilícitas, tanto de narcotráfico como de trata de personas. Es decir, muchas cosas, mucha conjugación y complicidades que se dan en la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad de complicidades, donde la gente busca relación para que le tapen lo malo que hacen o para que le ayuden en detrimento del que tiene mayor necesidad. Entonces, en base a eso, lo que amerita cambiar en este país es las fuerzas que dirigen el Estado dominicano en sus diferentes estamentos, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es decir, la culpa de que no se apruebe un código penal
progresista, respetuoso de los derechos de la vida y de la persona, la tiene no la iglesia ni el empresariado, la tiene realmente esos diputados y esos senadores que representan un poder político atrasado, un poder político cómplice de todos los males que tiene esta sociedad. Aparecen algunos avances en temas como feminicidio, crimen organizado, corrupción, delitos tecnológicos, o siguen Sí, pendientes. sí, fíjate que todo lo que tiene que ver con los delitos económicos eh, lo trata el Código Penal como tal, y nosotros vemos que se necesitan nuevas herramientas para combatir el crimen organizado en sus diferentes facetas. No es el delincuente común. La criminalidad organizada le ha ido ganando la batalla a los estados. Entonces, y el estado tiene que tener una repercusión. Es decir, en los delitos tecnológicos, los robos por internet, la falsificación, de firmas digitales, la falsificación del papel moneda, lo que tiene que ver con esas estructuras criminales que a veces no se conoce ni participa de manera directa el que manda, tiene una estructura piramidal, entonces también necesita nuevos servicios o nuevos agentes que permitan esa persecución. Necesitamos el arrepentido, pero necesitamos la persona, el delator premiado, por ejemplo, y necesitamos que la sociedad pueda ver cuál es el autor mediato, el autor inmediato, cuál es el cómplice, y no tener personas que sin ellos no se produce el crimen como cómplice en determinados casos. Entonces, hay que adaptarlo a la realidad porque los avances tecnológicos también permiten el avance del delito en esa materia. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha querido en este país? Imponer sanciones muy drásticas, pero muy drástica al delincuente común que a veces utiliza la violencia para buscar cualquier cosa. Y estos que se roban el dinero por montón, para poner un ejemplo, entonces las sanciones son más débiles. Bueno, el señor director nos está pidiendo una pausa breve y seguimos conversando con Ramón Estrella, coordinador de Gentío Político Social. Adelante, señor director, con la pausa. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe, creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Porque somos el alma de esta tierra, de estas aguas y de estos árboles. Vamos a defender a nuestra madre naturaleza. Yo me alisto al tricolor. Estamos de vuelta, desde la palabra y la razón. Pensamos el presente con otra visión. Vértice crítico, la crítica también es creación. Estamos de vuelta, desde la palabra y la razón. Pensamos el presente con otra visión. Vértice crítico, la crítica también es creación. Porque la crítica también es un acto de creación. Y llegamos a ustedes gracias a Agua H2 Clat, procesada por Cooperativa La Altagracia, con el más
alto estándar de calidad al mejor precio del mercado, agua H2Clat. Es la que yo tomo y la que recomiendo. Es la que tomamos en mi casa, calidad garantizada, agua H2Clat de Cooperativa La Altagracia. Estamos hablando con Ramón Estrella Monchi, coordinador de Gentío Político Social. Escriban sus comentarios en las plataformas de Teleatlántico y de Al Son del 23. Pueden emitir sus opiniones y sus comentarios. Monchi, hablemos un poco de Gentío. El nombre, desde que salió a principios de la década del 2020-21, fue pegajoso. Ustedes iniciaron con un proceso de lucha innovador que estuvo vinculado a la estafa de los combustibles, pero no se quedaron solamente en la protesta. Fue llamativamente la acción que desarrollaron durante la pandemia, acudiendo solidariamente con las personas más necesitadas. Mientras mucha gente estaba escondida, ustedes estaban en la calle. ¿Qué es Gentío? ¿Qué es todas estas iniciativas que no son costumbre en términos de las acciones que desarrollamos en lo que hacemos vida social y política? Ustedes incorporaron una serie de acciones innovadoras que le ha dado una referencia en el imaginario de la gente. ¿Cómo nace Gentío y cómo incorporan ustedes todas estas acciones innovadoras de solidaridad, combinar la protesta con la propuesta, acudir donde la gente? Explícanos ese fenómeno que se ha convertido Gentío. Mira, nosotros como país, todos, las personas que son de izquierda, que son progresistas, hemos dedicado la vida a esto. Mucha gente ha dedicado 50, 60 años. Y otros hemos dedicado 30. En el caso nuestro y el tuyo, para poner un ejemplo, hemos dedicado los últimos 30 años a a la vida, a luchar por una mejor sociedad. Y cuando vemos los resultados son mínimos en el imaginario de la gente. Mucha lucha social, pero la gente no ve al sector progresista como un referente, capaz de disputarle el poder a los partidos tradicionales en la República Dominicana. Y Gentío viene a ser una simbiosis entre movimiento político y movimiento social. Es decir, nosotros creemos que la lucha social va a parir dirigentes políticos reales y que esa lucha social tiene que estar dirigida a la construcción de un poder político diferente al que nosotros tenemos. Nosotros iniciamos la lucha con los Viernes Rojos por la rebaja de los combustibles. Y duramos el año 2021 y hasta el primer trimestre del año 2022, viernes tras viernes, no importa que sea Navidad, no importa que haya sido Semana Santa, viernes tras viernes, en diferentes puntos de la geografía nacional y muy especialmente en la provincia de Santiago, protestando por el aumento y el descontrol que tiene el Estado respecto a los precios de los combustibles. Toda la semana, cuando era viernes, los supermercados dejaban a los trabajadores hasta la 1 de la madrugada, quitando los precios para ponerle otro. Entonces veíamos eso como un asunto desacertado, el hecho de que tú estés en una situación que no te puedes planificar. No es que gana poco, que es mísero, los salarios son míseros, la gente vive en la inopia, pero ni siquiera con lo que gana puede planificarse, ni siquiera para ir a su trabajo, porque el que va en un motor no sabe
cuánto le va a echar de gasolina, si le va a dar el presupuesto y eso, esa constante. En febrero del año 2022, el presidente sometió un proyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos, valga la redundancia, en la cual planteó un debate y lo mandó al Congreso de la República desde esa fecha. Una ley que planteaba hacer un fondo de compensación para cuando el barril de petróleo esté de 85, por debajo de 85, los precios se mantengan estables, pero si subía de 115, los precios iban a ser lo mismo. ¿Qué sucedió? Que en el transcurso los precios bajaron y los combustibles se quedaron igual. Sí, estamos en una situación parecida. Lo único es con cierta estabilidad en el precio desde el 2022 hasta la fecha. Sí, ese zigzag que existía de hecho, de facto, el presidente a través de Industria y Comercio lo ha corregido, pero no ha corregido el hecho de ajustar los precios a barril de petróleo a 60 pesos, 65 más, y entonces te lo están cobrando como si tuviera en el renglón que se dijo a 115. Es decir, esa es la situación. Y entonces subsidiando Nosotros, una clase empresarial lo pudiente que sacrifica entonces a los que menos tienen. nosotros planteamos, hay que quitar estos subsidios bajo el nombre de incentivos a la gran empresa transnacional que financia el Estado Dominicano. Y la ley de inversión extranjera hay que modificarla. No es posible que usted tenga empresas mineras en este país o empresas como el Central Romana, para poner ejemplo, y la Barrick, que tienen, y la minera que está en Bonao, que tiene sus propios oleoductos, es decir, y que el Estado no tiene la posibilidad de fiscalizarlo, inclusive. Y entonces estos subsidios, más con empresas que se dicen también que están en el área de la zona franca y solamente tienen el domicilio en la zona, zona franca, en el área de la fronteriza, y solamente tiene el domicilio allá y los empleados están en la capital o están en Santiago. Entonces, el Estado financiando eso cuando le carga a la población más pobre, a los que trabajan, sobre todo a los que producen riqueza y ganan poco salario, le carga también el pago de los impuestos a los combustibles y a todo. Entonces, ese tipo de sociedad únicamente se puede combatir con la movilización ciudadana y con la propuesta política. Es decir, con la visibilización de la propuesta. Nosotros participamos como gentío en la coalición por la seguridad social digna. No es posible que tener un sistema de seguro en el cual usted tiene la incertidumbre de que un trabajador de zona franca que se gana 3,000 pesos a la semana, lo tiene que gastar en una consulta por un médico, porque existe un copago y nadie fiscaliza eso. Y no es que yo esté en contra de los médicos, porque las intermediarias que son la AFP y la ARS, en este caso la ARS, se quedan con lo que uno paga de seguro y le dan una mísera cuota a los médicos. Es decir, los intermediarios ganan más que los médicos y reciben más beneficios que los propios asegurados. Entonces, necesitamos una Y eso sociedad. mismo, escúchame que te interrumpe, eso mismo sucede en los productos del campo, que los intermediarios ganan más que los propios productores. Y entonces cuando los productos salen del campo a un costo bajo, pero cuando llegan a la mano del consumidor,
que pasan por ese intermediario que no interviene, sino solamente en la comercialización, ahí se elevan los precios. Sí, pero tenemos un Estado que es totalmente cómplice de todo eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le ocurre a la política social del Estado vender los productos de primera necesidad subsidiados en los supermercados? Para que la clase media que puede, que va al supermercado, sea la que la adquiera. Y los pobres, ¿cuándo se le va a dar? Pero esa intermediación financiera que la impuso como política el Partido de la Liberación Dominicana y que hizo una claque política nueva, competitiva con el empresariado tradicional que tenía la fábrica, que compraba materia prima. No, esto lo único que administraba era dinero para comprar, para traer al país importaciones en desmedro del trabajador que quiere exportar. Y el país necesita divisas. Entonces, estos tenían la facilidad de comprar, destruyendo la producción nacional, para venderlo y ganarse con una sola transacción, lo que una familia le dedica 30 años. Se lo gana en una sola transacción. Entonces, ese es el problema de la intermediación y eso hay que decírselo a la población. Por eso, nosotros hemos planteado que la política social del Estado, que ha tenido su ciclo en el gobierno asemejándose un poquito a la socialdemocracia, gobierno de Antonio Guzmán, gobierno de Jorge Blanco, por ejemplo, se subsidiaba el producto. Es decir, usted iba y compraba el arroz, había arroz de distintos precios y uno que estaba pintado de otro color, y eso permitía a veces el acaparamiento de personas y se escaseaban los productos. Es decir, esa política fracasó porque no había control respecto a eso y fracasó con la aprobación del Código Monetario y Financiero y la eliminación en 1992 del delito de usura. Fracasó el hecho de poner los precios al precio que le diera la gana a la persona. Fracasó esa política de control de precios. Vino esta política clientelar, también clientelar, a favor del partido de gobierno, sea cual sea, el hecho de que tú le das un bono, le das una tarjeta a una persona y si esa persona no está con tu participación electoral, te quita con un solo clic. Entonces, eso no resuelve. Nosotros hemos planteado desde Gentío que la política que tiene que asumir el Estado es la de subsidiar, la de incentivar la producción nacional. Y la producción, incentivando la producción nacional, tendremos la divisa necesaria para comprar lo que no producimos en el país. Pero si hay mucho producto y de calidad, va a llegar a mejor precio a la población. Entonces, nosotros no podemos crear una clase parasitaria, como se ha hecho. Por ejemplo, el gobierno del PLD construyó los empresarios del transporte, por ejemplo, subsidiando combustible a los sindicatos de transportistas para que ellos lo utilicen de manera discrecional. ¿Y qué pasó? Que ellos se hicieron ricos y dueños de empresas. Y hoy son gente potentosa en el país, gente que andaba igualito con nosotros en la calle, luchando por determinadas cosas. El Estado lo convirtió en empresario. Y llegó a tal punto que ya no existen los sindicatos de choferes, ya lo que hay empresas dirigidas por ese que era el presidente, que se convirtió en el mayor accionista de esa empresa. Y nosotros tenemos una historia de dinastía, tanto en el movimiento choferil como también en el movimiento social y en los partidos políticos. Usted encuentra de hace 20 años sistémicamente una persona que era presidente de una junta de vecinos y hoy sigue siendo el presidente de la junta de vecinos. Usted encuentra el presidente de una central sindical del año 95 para acá y no ha cambiado.
Entonces, eso no puede ser así. ¿Qué tipo de democracia? Usted encuentra partidos políticos donde el hecho de ser hijo o esposa o esposo de un dirigente le da mayor categoría que a una persona que ha pasado la vida entera trabajando por esa organización. Y lo peor se dio, por ejemplo, en el PLD, cuando fueron a renovar, a ampliar el comité central, los miembros del comité político se atribuyeron la decisión de llevar a una persona al comité central cada uno sin voto, y lo que eligieron fue los hijos de los funcionarios, los hijos de los dirigentes políticos. Entonces, Monchi, esa política de dinastía en la política, en lo económico, nosotros tenemos que acabarla en este país. Monchi, estamos casi terminando y quisiera abordar algunos aspectos de la política internacional, pero quisiera que puntualizara en qué se diferencia Gentío de la partidocracia tradicional de República Dominicana, que el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras puedan ver en Gentío el espacio que le garantice las transformaciones a que aspira el pueblo dominicano. Nosotros nos diferenciamos en lo siguiente: el acompañamiento cotidiano a la gente. Tenemos ahora tres áreas de trabajo fundamentales. La solidaridad. Una de las cosas que nos reclaman a la izquierda es que no tenemos a veces ni siquiera para acompañar a una persona en su momento más difícil, cuando esté enfermo o cuando le fallece una persona. Creamos una institución en Gentío, que es la Red Solidaria del Gentío, Resogen, que acompaña a nuestros simpatizantes, al pueblo en general, buscándole soluciones a problemas cotidianos, inclusive problemas grandes. Lo que no podemos resolver, buscamos vías para solucionarlo. Problemas de salud, una silla, un andador, una insulina, un pamper para adultos, una persona con diferentes problemas. Creamos una base de tener nuestra propia actividad económica publicitaria, y entonces distribuimos objetos con héroes históricos y con consigna, que los llevamos al hogar de manera permanente, a bajo costo, pero para recuperar participación. Y en el plano político, nosotros nos hemos concentrado fundamentalmente en tratar de, con la movilización social es la principal herramienta de formación de un nuevo militante, pero eso acompañado de conferencias, de cursos, de talleres. Nosotros hemos impartido como Gentío más de 30 cursos en el plano nacional y en el plano internacional sobre integración latinoamericana, sobre geopolítica global para el nuevo ordenamiento internacional. Nosotros, ambientalismo popular, los gobiernos locales. Es decir, nosotros no podemos llevar un candidato a regidor, un candidato a alcalde en ninguna comunidad que no sepa distinguir qué es lo que hace el ayuntamiento, qué es lo que es el presupuesto participativo, cuál es la diferencia entre la alcaldía y el ayuntamiento, qué es una resolución, qué es un auto. Es decir, ¿por qué usted representa la comunidad? ¿Cuáles son las funciones de un cabildo? Es decir, todo eso. Pero usted no puede plantearse un legislador como tal cuando usted no ha discutido el tipo de país al que usted aspira. Entonces, nosotros queremos forzarlo un poco en la parte educativa, y eso combinándola con la acción. Hemos compartido con compañeros tanto del Partido del Trabajo de México como por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, lo que tiene que ver con la discusión de un asunto que es central en la República Dominicana, que es el problema migratorio. Por la migración nosotros no podemos verla solamente la migración que viene a República Dominicana, tenemos que ver los dominicanos en Estados Unidos, y tenemos que ver cómo se trata la grande metrópoli. Por ejemplo,
todos sabemos, lo que tenemos una visión un poquito más global, que los que trabajan en Argentina, la construcción, son los paraguayos, los guaraníes que van, lo utilizan. Es decir, o lo que pasa en Centroamérica, con la población que se va de Honduras hacia El Salvador y viceversa, o los que se van de Nicaragua a Costa Rica y viceversa. Es decir, la población dominicana que se va, que se fue a Puerto Rico, que se va, los cordones de miseria que existen en la Europa. Entonces nosotros tenemos que ver todo esto en una visión integradora de eso. Y Monchi, esa es la diferencia de Gentío con no esos partidos queda, tradicionales y con la propia izquierda, que son nuestras, que la queremos, que sabemos que luchan por causa justa, pero que necesitamos que demos un paso mucho más allá en el término de combinar la propuesta con la protesta. en un minuto que nos queda, quisiéramos que nos hiciera un balance de la amenaza de la política de Trump para la tranquilidad y la paz de la zona del Caribe con la movilización de fuerzas militares como amenaza a la estabilidad de Venezuela y de otras naciones y de otros pueblos. El balance de Gentío en un minuto, porque hemos llegado a la parte final. Vamos a tener que hacer otro espacio más adelante para abordar la parte internacional contigo, pero quisiéramos que puntualizara la parte de la zona del Caribe que se ve amenazada en este momento por un conflicto bélico. Los Estados Unidos se creen que ellos son los dueños del mundo y específicamente son los dueños de este hemisferio. Ellos mismos lo han dicho. Es decir, esa es la visión de que América es para los americanos y que América son ellos. Es decir, ellos no ven a América Latina como parte de América, sino que se autoproclaman que ellos son América. ¿Y qué es lo que pasa con Venezuela? Venezuela tiene muchos recursos naturales, mucho petróleo fundamentalmente, y ellos quieren ese petróleo a como dé lugar. O nos lo da o te lo quitamos. Y han visto que ni siquiera las sanciones que ellos han impuesto durante más de 2 décadas, durante 25 años han impuesto sanciones para destruir esa revolución bolivariana, y esa revolución ha buscado alternativas para tener seguridad alimentaria, para cambiar la matriz productiva. Ellos ven eso como un peligro, que un pueblo se desarrolle de manera independiente, y quieren estrangularlo. Como no han podido hacerlo por la vía económica, quieren hacerlo por la vía militar. Y en ese sentido, lo único que busca Estados Unidos es quitarle a los venezolanos sus recursos naturales. Y para eso inventan todo y tienen un grupo de gobiernos serviles que se disputan ser quién es el que bota el catarro cuando Donald Trump tose. Cuando Donald Trump le da cualquier alergia, ¿quién es el que bota el catarro? Y esa es la discusión de muchos de estos presidentes, que no ven que lo que le puede pasar a Venezuela le ha pasado en otro momento a su país y le ha pasado a todo el mundo. Nosotros necesitamos una América Latina unida, una América Latina en paz. Necesitamos países con verdadera autonomía y con verdadera soberanía, donde nos tratemos como hermanos en función de tener un desarrollo que permita la complementariedad entre lo que produce una persona y lo que produce otra. Qué bonito sería que un título universitario que se adquiera en una universidad dominicana o ecuatoriana o venezolana sirva para ejercer la profesión en cualquier país de Latinoamérica. Qué bonito sería que nosotros, productores de frutos tropicales, pudiésemos intercambiarlo, como fue la idea de Chávez por petróleo, que nosotros pudiésemos decir esos adelantos técnicos científicos que tuvo Cuba en la medicina, nosotros lo vamos a implementar aquí, y cuando la posibilidad real de tener cualquier epidemia, cualquier pandemia, permita que la República Dominicana tenga avances técnicos y científicos igual que otros. Eso no nos lo permite el imperio, y Latinoamérica tiene que unirse para una sola voz decir: nosotros queremos seguir siendo el continente de paz en el mundo.
Con ese mensaje de solidaridad, de amor, te agradecemos, Monchi, que hayas sacrificado tu tiempo, que sé que es bastante comprometido. Queda pendiente una segunda parte que la coordinaremos más adelante. Amiga, amigo, hemos llegado al final de esta edición de Vértice Crítico, un espacio donde cada conversación es una invitación a pensar con mayor profundidad y mirar a América Latina desde sus aristas más complejas. A nuestro invitado Ramón Estrella Monchi, magistral participación en este episodio. Gracias por tu tiempo, tu claridad y tu disposición al diálogo. A ustedes que nos acompañan desde Teleatlántico, desde nuestra plataforma y desde Al Son del 23 en Venezuela, gracias por la sintonía, por el cariño y por apostar a una Latinoamérica más humana y hermandad, donde la palabra tenga contenido y compromiso solidario. Les recuerdo que pueden volver a ver este episodio, compartirlo y dejar sus comentarios. Sus voces alimentan este proyecto y nos ayudan a seguir creciendo. Hasta la próxima. En Vértice Crítico llegó la Navidad. Ya llegó la Navidad, en Vértice Crítico celebramos el pensamiento con espíritu bonito. Ya llegó, brillan luces en el barrio y en cada corazón sincero renace el amor a diario. Traigo un verso encendido como estrella en el portal, con preguntas que construyen un futuro más ideal, donde la voz del pueblo se levanta con verdad, porque pensar también es fiesta y criticar es libertad. Ya llegó, celebro Navidad, en Vértice Crítico brindamos por la paz, porque la crítica también es acto de creación, y esta Navidad late fuerte el corazón, que suene en guira y tambora, que la patria se ilumine, con un abrazo a los que luchan, y que el año venidero nos encuentre en hermandad. Llegó la Navidad, bailamos con alegría, que sueñe el pico de amor, por la paz y la empatía. Llegó la Navidad, unidos con dignidad, por la solidaridad. Ay, pásame esa tambora, que la fiesta va a empezar, que la crítica es esperanza cuando se hace para amar. Viene el año y trae camino, fe, memoria y verdad, porque un pueblo que piensa siempre puede transformar. Ya llena la ilusión, en Vértice Crítico celebramos con conciencia y corazón. Ya llegó, Navidad